Hay que pelear la batalla, ¿sí? Hay que pelear en oración cuando no se puede uno conectar en la presencia de Dios. Cuando las luchas y las pruebas son más grandes que poder ir a Dios. Cuando todo parece que sigue igual. Cuando todo parece que no va a cambiar. Tenemos que aferrarnos a Dios, tenemos que aferrarnos a la palabra. Y a veces cuesta un poco, cuesta. Pero tenemos que iniciar, ser las personas que inicien una relación, ser las personas que se animen a iniciar la conversación con Dios, de iniciar esa conversación con el Padre, de iniciar esa conversación con el que puede transformar vida. ¿Sí? Siempre, como decimos, va a depender de nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. ¿Sí? Él dio el paso más importante de entregar su vida por nosotros, de entregar su vida para que nosotros le podamos conocer, le podamos buscar, le podamos ser personas que estén con Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que iniciar eso. Iniciarlo de alguna manera. Iniciarlo. Tiene que haber una iniciativa de parte de nosotros. Cuando hay una iniciativa de parte de nosotros, venir, congregarnos, buscar a Dios, Dios se va moviendo. ¿Sí? Dios se va trabajando en nosotros. En estos días preguntábamos cómo empecé yo, cómo empezó mi relación con Dios. Me preguntaba. Y fue un querer conocer la verdad, un querer. Y ahí empezó todo, ahí se inició. El querer conocer a Dios, de ese Dios que habla, de ese Dios que nombra, de ese Dios. Ahí empezó la conversación, ahí empezó la relación, el querer conocer. Cuando uno quiere conocer a alguien, va a pelear por acercarse a alguien, ¿verdad? Va a hacer todo lo posible para poder acercarse, para poder conversar, para poder estar, sea una amistad, sea la que sea una relación, uno va a tener que buscar la iniciativa. Y así fue, cuando Dios vio que yo me quise acercar, cuando Dios vio que yo quise conocerle, cuando Dios vio que realmente quería un propósito en mi vida, cuando Dios vio que yo quería dirección, cuando Dios vio que en mí había una inquietud de querer conocerle, Él se movió. Él pudo hacer eso posible y pudo mostrarse y yo le pude ir conociendo. Y cada medida que vamos creciendo en la fe, le vamos conociendo más. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que anhelamos. ¿Sí? Le decía a mi esposa, hay personas que no ven las bendiciones, no ponen, no sé si decirle las bendiciones, sí, aquí adentro de la iglesia lo hablamos así, ¿verdad? Pero hay personas que no ven los cambios, los propósitos que Dios tiene para una persona. Yo no sabía que Dios tenía todos estos propósitos para mí. Yo no sabía que iba a estar en un lugar como este. Yo no sabía que iba a ser ungido en este lugar como pastor, ¿verdad? No sabía. Sí, inicié un día y dije, Señor, quiero ser. ¿Por qué no poder ser? Si lo son, otras personas lo son, ¿por qué no poder ser? Y nació esa inquietud en mi corazón de querer ser un siervo de Dios, una persona que le sirva a Dios. ¿De qué se trataba? ¿Cómo era eso? Y un día empezó eso. Ese inicio lo di, ese paso de fe lo di, sin saber que en el proceso iban a haber un montón de dificultades, que en el proceso mi carácter iba a ser tratado, que en el proceso mi vida iba a ser moldeada conforme a lo que dice la palabra. ¿Sí? Nuestras vidas siempre van así. La pregunta que hoy puedo hacer es, ¿quién quisiera una vida buena? ¿Quién no quisiera una vida buena? ¿Alguien que no quiera? ¿Verdad que no hay nadie? Todos quisieran una vida buena. Todos quisieran una vida agradable, ¿verdad? ¿Quién no quiere una vida agradable? Yo quiero tener, Pablo, ¿quiere tener una vida buena, agradable? ¿Verdad que sí?
y perfecta, si es posible, ¿verdad? Que es difícil de creer. Pero esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y si nosotros no tomamos como referencia esa actitud de Dios hacia nosotros, si sabemos, ahora vos sabés, Pablo, que Dios, para Pablo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué me resta a mí hacer? ¿Qué te resta a vos, Pablo, hacer? Creer. Nos resta creer. Si sabemos que la voluntad de Dios es agradable, que es buena y que es perfecta, nos toca a nosotros creerle. Es lo que hay que hacer. Y seguiremos tratando de cambiar costumbres que tenemos arraigadas. Que tenemos arraigadas que no la podemos cambiar a menos que nosotros pongamos la fe y lo que Dios dice lo podamos creer y obedecer. Hablaba el otro día con el pastor y decía que él llevó una palabra al pueblo y a mucha gente que está teniendo encuentros, encuentros son tiempos con Dios donde renuncian las personas, a través de la palabra tienen un tiempo de conversación con otros hermanos y otros líderes y van aprendiendo lo que es el pecado, qué causa el pecado, cuáles son directamente el pecado que te aleja de Dios y que te aparta de Dios. Por supuesto que uno es el no creer, es decir, te dejo bien lejos, estás bien lejos, porque aún, ¿verdad? Pero cuando crees en Dios es una puerta donde Dios puede entrar, donde Dios dice, aquí hay alguien que cree en mí, ahora quiero revelarme. Y en esos encuentros lo que hacen es eso, buscar la manera de que puedan conocer que hay cosas y costumbres que tienen y que tienen que dejar de hacer, para que la vida sea próspera, para que su vida sea moldeada y transformada. Y decía, hay personas que van a los encuentros, que se van a sus hogares, llegan el sábado de la iglesia y otra vez están con las mismas, pasaron la semana con las mismas costumbres que tenían la semana pasada. Pasaron por un encuentro, pasaron por un renuncio, pasaron por una administración donde Dios los bendice, donde salen llorando, donde piden perdón, donde Dios los perdona, pero pasa la semana y otra vez vuelven a la misma. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y él decía que me gustó mucho, nos tiró por arriba, que hay costumbres que no dejan de hacer, de tener en práctica para poder ser transformados. Hay costumbres que tenemos. Cuando venimos a Cristo, sin importar la edad que tenemos un montón de costumbres que están arraigadas en nosotros y que no sabemos cómo cambiarlas. Queremos cambiarlas, pero no sabemos cómo cambiarlas. No hay manera. Te lo voy a encontrar ahí. Señor. Sí. Es que se corta. Yo siento que se corta, ¿verdad? Sí, lo voy a devolver. Ya estoy pensando. Que me den otro. Les decía que no hay manera de poder cambiar eso, porque tenemos esas costumbres. ¿Cómo cambiamos esa costumbre que tenemos? Que ahora Dios sabe que Dios nos mostró que eso no está bien, que esas reacciones que tenemos no están bien, que esa falta de perdón no está bien andar por ahí, esa ira que tenemos, eso de enojarnos, eso de bloquear a las personas en el WhatsApp, en Facebook, no está bien. Si no querés tenerla, no las tengas, no hay ninguna obligación de tenerla, o alguien te obligó a tenerla. ¿Hay alguien obligado que diga, me tenés que tener ahí en el WhatsApp? No, cosas sencillas, ¿no? Pero hay costumbres. Esa es como una costumbre que tiene todo el mundo ahora, bloquear. No te quiero ver, te bloqueo. No quiero hablar más contigo, te bloqueo. No tiene sentido. ¿Por qué? Por no querer arreglar un conflicto que hubo. Porque hoy hay más conflicto a través de las redes sociales, a través de los WhatsApp y a través de eso, que personalmente. Porque quizás personalmente, ojo al gol, ¿verdad? Sale todo, lo peor que hay nosotros. Yo no quiero ni pelear con nadie, ni probar, Señor. O en el fútbol nomás, cuando estamos con Juan, tenemos que contenernos un poco porque quiere salir el viejo hombre que está dentro. Ese viejo hombre en el fútbol, ¿verdad? Raquel, que Raquel es muy futbolera, debe estar mirando Peñarol y le sale la vieja Raquel, ¿verdad? Jorge, te sale el viejo Jorge. No, ya no. Ahora hay un nuevo Jorge, una nueva Raquel, un nuevo Pablo, un nuevo Andrés,
que quiere caminar conforme al carácter de Cristo. ¿Verdad? Todos queremos una buena vida, una agradable vida y una vida dentro de lo posible recta. Y esa es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que hay costumbres que si no las cambiamos, no nos damos cuenta que cuando vamos al fútbol y reaccionamos mal y tenemos esos ataques de que insultamos al juez, este juez, ¿verdad? No nos controlamos ahí. Dejamos salir esa vieja costumbre y no somos moldeados ni transformados por la palabra de Dios, no le hacemos caso. Vinimos aquí como hoy, venimos a este lugar y hoy nos va a hablar otra vez de Romanos 12:2, donde Él dice que seamos transformados, Pero si no tomamos acción, no accionamos de decir, el sábado Dios me habló, o ayer, supongamos que hoy ya sea domingo, Dios me dijo ayer, me mostró que yo tengo que accionar, que creerle, que yo tengo que leer la palabra y ver que ella realmente me está pidiendo algo. Y si yo no lo cumplo, voy a seguir igual. Ahí, en ese momento, tengo que accionar la fe y darle el permiso a Dios para que me ayude a tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambiar costumbres? Romanos 12, el 1 voy a empezar a leer. Dice, sacrificio vivo para Dios. Romanos 12:1 dice de esta manera: por lo tanto, amados hermanos, mire cómo comienza la conversación de Pablo hacia la gente de Roma. Le dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Ahí tenemos que tener en claro lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Ese sacrificio de entregarse, de mostrarnos que nos ama, porque lo dice, de tal manera yo amé al mundo que entregué a mi Hijo, ¿verdad? Él se mostró. Amar es mostrar, amar es accionar, amar es dar. Él lo hizo y no hay que andar dudando, Él lo hizo. Se entregó para darnos vida, se entregó para salvarnos, para redimirnos, para reconciliarnos con Él. Él lo hizo. Hay pruebas suficientes, científicas, si la fe no está en las personas, está científicamente comprobado que algo sucedió, ¿sí? Ahora, no pueden comprobar que Cristo resucitó científicamente. Y ahí viene la fe, porque es por fe. ¿Amén? Bien, vamos bien. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Dice, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorar. Amén. La verdadera forma de adorar a Dios es entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, venir y adorarle con nuestro cuerpo, con nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Esa es la mejor manera de adorarle. No simplemente venir y levantar nuestras manos, adorar, cantar aquí, estar parado, cerrar mis ojos fuerte, o estar aquí, que mi voz salga preciosa, ¿verdad? O quizás estar aquí predicando, hablando bonito. No es solamente eso. No es venir y estar sentado simplemente. Nuestra mejor manera de adorar a Dios es en sacrificio vivo, entregando nuestra vida y mostrando al mundo que realmente hemos sido transformados. Y ahora somos personas renovadas, personas que entregan su vida adorando a Dios. ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Sí? Porque queremos tener una buena vida, porque queremos tener una vida agradable, porque queremos tener una vida perfecta según Dios lo dice. Amén. Ya no es por nuestra fuerza, porque si antes no podíamos, ahora sí lo vamos a poder. Es con Él. Amén. Y ahora sí dice el Romanos 12:2, lo dice de esta manera. Lo voy a leer lento para que quede bien grabado y nos grabe esta palabra en el corazón y nos vayamos a casa y usted la tiene que memorizar. Sí, es una tarea. El sábado que viene le voy a preguntar al azar, no, porque no estamos al azar. Voy a elegir a uno así, ¿sí? Y le voy a preguntar a ver si usted memorizó Romanos 12:2. ¿Está? Romanos 12:2 lo va a tener que recordar de memoria porque es una tarea para recordarlo. Porque ¿qué pasa? Si nosotros tenemos la palabra de Dios de a poquito metida en nuestro cerebro, hemos sacado algo. Y eso es lo importante. Hemos logrado sacar algo que antes teníamos ahí.
porque nuestro cerebro está ocupado por un montón de cosas. Entonces tenemos que sacar y colocar algo, ¿sí? Bien, dice así. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Es así. No hay vuelta. Vamos a conocer la voluntad de Dios cuando nosotros aprendamos a sacar las viejas costumbres que tenemos, porque la hemos aprendido, no sabemos cómo, o porque hemos querido complacer al mundo. Y hablo del mundo del sistema, de los pensamientos, de las ideas, los ideales, ¿verdad? La manera. Entonces es claro, yo en estos días le decía a mi esposa, y es como que ya lo agarré así, es como un debe que Dios me pone, ¿no? Como aquel día que traje una enseñanza sobre las ofrendas, los diezmos, lo expliqué. No estábamos todos, pero deberíamos haber estado todos, pero los que estuvieron aprendieron. Y aprendimos y crecimos. Y ahora también me debo un debe de parte de Dios diciendo, las personas no van a cambiar solamente viniendo una vez cada tanto. No van a cambiar solamente viniendo los sábados. Van a cambiar cuando se comprometan con Dios. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué a mí me pasó de esta manera un encuentro contigo? Y pude realmente tomar la decisión y ser transformado. Porque vos te comprometiste conmigo antes. Vos desde el día 1, cuando empezaste en la iglesia, empezaste a ir los miércoles, los sábados, los miércoles, los sábados, los viernes, reunión de líderes, los sábados, los miércoles, los sábados, los miércoles, los sábados, los miércoles. 13 años llevamos los miércoles, los sábados, los martes, los jueves, cualquier día que cayera. Así vos creciste, así cambiaste todas tus viejas costumbres por las nuevas costumbres que yo tenía para ti. Así cambió tu vida. Y así tendrás que mostrarle a la gente que va a tu iglesia que es la manera de cambiar, que es la manera de ser transformado, que es la manera de tener un renuevo en la mente. Es la manera, no hay otra manera, no existe otra manera. Porque en casa, mentira que vamos a agarrar y vamos a simplemente a estar ahí un miércoles, por ejemplo, usarlo 2 horas para alabar a Dios solo en mi casa. No, no funciona así. Funciona de esta manera. Por eso está la iglesia, por eso está el ministerio, por eso se trabaja de esa manera, para que las personas sean transformadas, quitando la vieja manera de vivir y poniéndose en una nueva costumbre. Antes no venían los miércoles, antes Andrés no iba a los sábados de la iglesia, no tenía esa costumbre. Y de a poquito, cuando empecé a tener esa costumbre, tuve que ir afrontando esa costumbre que teníamos antes. Los sábados para nosotros era muy normal reunirnos en casa, juntarnos y mirar películas. Ir a alquilar películas, porque alquilaban películas, ¿sí? ¿Quién no lo hacía? Entonces era una costumbre que teníamos los sábados siempre hacer eso. Y quizás había un cumpleaños y lo festejábamos, era sábado. Lo hacíamos el sábado porque era el mejor día que tenemos para descanso, lo hacíamos el sábado. Y teníamos que ir a un cumpleaños e íbamos, o venía alguien a casa y estábamos el sábado. Pero resulta que la familia Galeano, Andrés y Jacqueline, Galeano Ceballos, tuvo algo distinto. Algo le pasó. Algo cambió. De repente ya los sábados, con Andrés no se puede contar. Porque alguien nos invitaba a un cumpleaños, vos sabés que el sábado, y fue como una lucha. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? No vamos. Y bueno, no, tenemos que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya las hijas estaban comprometidas también en la danza. Y ahí fue la norma de conocer lo que es la regularidad de comprometerse, ¿verdad? Que la danza tiene ensayo, que la danza tiene que estar los sábados. Y ahí el compromiso de decir, ¿cómo? Tenemos que ir obligados. Nos hemos comprometido con una nueva manera de vivir. Nos hemos comprometido con el ministerio, nos hemos comprometido con la iglesia. Queremos ser parte por haberlo conocido a Dios, porque estamos conociéndolo. Y así, a medida que fue pasando el tiempo, fui transformado mediante la palabra de Dios. Quise aprender, quise ser parte.
Dios ponía el deseo de ser parte. Íbamos lloviendo, el primer mes íbamos en moto, dejamos la moto afuera de la iglesia, y en la iglesia nadie va a robar. Se supone que nadie, que no entra en el chorro. Y me robaron la moto. ¿No entraron a la iglesia? Sí. ¿Y robaron la moto? No la mía, pero me robaron la moto, yendo a la iglesia. Se supone que al hijo de Dios, al que cree en Dios, no le roban la moto, que Dios está guardando. Y me robaron la moto. ¿Dónde estaba Dios? Estaba ocupado con otro. Se olvidó de mandar a un ángel a cuidar mi moto. El ángel que me robó la moto era un ángel caído que estaba ahí, el cuidador. Y así, de tarde, ella llorando, íbamos para la comisaría a hacer la denuncia. Y de tarde habíamos arrancado con el ensayo de batería. Yo iba a ser baterista. ¿Sabía que iba a ser baterista? Iba a ser baterista. ¿Y ella qué iba a hacer? Ella iba a tocar la guitarra. Era lo que soñaba, siempre tocar la guitarra. Miren en qué terminamos. Terminamos siendo pastores. Con las ganas y el deseo y enamorados de la obra de Dios de querer estar acá, en este lugar. Pero la sufrimos. Pero esas actitudes y esas acciones de querer venir a la casa de Dios, de querer conocerlo de Dios, de querer conocer cómo funciona la iglesia, de querer ser una persona usada por Dios para ayudar a otras, para liberar, para predicar, para amar, para poder guiar a otros a Dios, fue mediante la costumbre nueva que agarramos de venir a la casa de Dios, de querer tener una vida nueva, una vida agradable, una vida perfecta para Dios. Amén. Fue así. Y fue ahí cuando nos encontramos con esto y a medida que fuimos creciendo nos dimos cuenta que la manera de ser transformado, que la manera de ser renovado, que la manera de cambiar nuestra manera de pensar, que realmente no nos permite a nosotros ser personas estables, ¿sí? Porque siempre está sucediendo algo, algo pasa. Hay creyentes que son inestables. ¿Por qué son inestables, Señor? Porque no van a ser transformados a menos que vengan más seguido, a menos que se comprometan conmigo. No van a ser transformados a menos que tomen su cruz y me sigan. No quiere nadie llevar una cruz. No quiere nadie hoy despojarse de ese viejo hombre y empezar a caminar de una nueva manera. Muy pocos quieren hacerlo. Muy pocos se animan a comprometerse con Dios. Muy pocos se animan a buscar a Dios y decirle: Señor, quiero una nueva vida, quiero un nuevo propósito, quiero una nueva familia, quiero el amor tuyo que tanto hablan, quiero este perdón, quiero eso que tú tienes, quiero tener más fe, quiero buscarte, quiero conocerte. Muy pocos quieren eso. Entonces, se construyen familias, se construyen vidas, se construyen personalidades, se construyen hombres y mujeres que dicen creer en Dios, pero en realidad están edificando su vida sobre, lo dice Mateo 7:24, sobre la arena. Que la primera tormenta que viene ya me caliento, me enojo y no vengo más a la iglesia, y me enojo porque no me entienden, y me enojo porque no sé qué pasa, porque nadie ora por mí, porque no me entiende, y ya dejamos de venir. Y hoy es la prueba. Y otra vez es lamentable. Porque no perseveran. Si miramos para atrás y vemos que Dios dice: tienen que perseverar. En la perseverancia, estando en el camino, son que van a permanecer. En el camino van a tener recompensa. Pero amén. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud para el desierto para ser probado, para que ellos conocieran qué había en su corazón. Y cuando fueron realmente probados, realmente fueron apretados ahí y dijeron: no, ojalá no hubiésemos quedado allá en Egipto, en la esclavitud, allá teníamos carne, teníamos cebolla. Ahí estaban siendo procesados para servir a Dios, para conocer a Dios, para conocer las nuevas leyes que Dios tenía. Lo eligió para eso, para ser un pueblo distinto. Pasó el tiempo, los más viejitos, los que salieron, los que fueron rebeldes, los que fueron enojones, los que realmente se quejaron, no entraron a la tierra prometida. Entraron sus hijos. Y esa nueva generación fue elegida por Dios para tener nuevas leyes, nuevas normas y ser distintos a las naciones. Pero el pueblo aún seguía siendo rebelde. Los hijos también, algunos caminaban, querían que no se juntaran con otros. ¿Sí? Ustedes son así, crezcan ustedes, le decían. No se junten con otros. Dios le habló. Dios les puso leyes, Dios les puso normas, les puso ideas, propósitos. Pero el pueblo no, el pueblo quiso hacer lo que quiso. Ahí vinieron los jueces, después vinieron los profetas, después vinieron los reyes.
Y después hasta que vino los sacerdotes que eran que dirigían, hasta que vino Jesús y entregó su vida, y ahí sí, redimió a todo aquel que crea y que lo quiera seguir. Y ahí nos incluyó a nosotros, a todo el mundo. Ahora sí, y nos dio, ¿cuáles? Las normas de poder vivir conforme a su carácter. Dijo Jesús: sed manso y humilde, como soy yo de corazón. ¿Sí? El que esté cansado, venga a mí. El que esté agotado, venga a mí, yo le daré descanso. En otras palabras, dice: trabajen por la vida que da vida eterna, no trabajen por lo que le da el momento, trabajen más por la vida eterna. ¿Y cómo es trabajar por la vida eterna? Es venir, congregar, leer, escuchar, aprender, aplicar. Si cualquiera de nosotros que estudia algo, ya lo hablamos, una profesión, se va a morir por querer llegar a ese título. Y aquel que realmente quiere conocer a Dios va a tener que hacer todo lo posible para querer conocer a Dios. Va a tener que ser renovados y dejar de imitar las viejas costumbres, ¿sí?, que en otro tiempo llevaba a cabo. Va a tener que dejar esas viejas costumbres si realmente queremos ser transformados. Ya no hay un Tabaré que recordaba, hay un nuevo Tabaré. Y depende de que hagan esto. Depende de que Tabaré no imita las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. Tabaré, deja que Dios te transforme en una persona nueva. ¿Cómo? Cambiándote la manera de pensar. Entonces dice: aprenderás a conocer la voluntad de Dios para vos, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Así con cada uno de nosotros. La voluntad de Dios para nosotros es agradable, es buena y es perfecta. Pero tenemos que aprender que Dios nos deje moldear, que Dios nos transforme, que Dios haga eso, ¿sí? Necesitamos seguir algo que sea eterno. Algo que sea eterno. Y que le podamos creer a Dios. Algo que es eterno es la palabra de Dios. ¿Sí? Algo que es eterno es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo dijo Jesús. Tenemos que seguir algo que sea eterno. La palabra de Dios no va a pasar. Es eterna. Siempre nos va a ayudar, siempre nos va a estar ahí para alimentarnos, para bendecirnos, para fortalecernos, para animarnos, para comprometernos, para decirnos: ahora sí, seguir adelante, obedeceme, y cuando yo te vea que estás obedeciendo mi palabra, te voy a bendecir. El que me ama, dice Jesús, obedece mi mandamiento. Amén. Y el que obedece mi mandamiento, mi Padre le amará. Y los dos vendremos a ser morada con él. Y nos manifestaremos a él. ¿Sí? Cuando le creemos, cuando obedecemos y cuando confiamos, Dios es el lugar para él. Es el templo ideal para Jesús. Es el templo ideal para el Espíritu de Dios en nosotros. De esa manera es que el Espíritu de Dios se mueve. De esa manera el Espíritu de Dios nos hace ver cosas que los ojos comunes no lo ven. De esa manera nos hace brindar amor. De esa manera nos hace creer. De esa manera nos hace visualizar familias transformadas, matrimonios transformados, hijos renovados, hijos comprometidos con Dios. De esa manera, a veces no sabemos cómo. Si realmente Dios te mostrara tu futuro ahora, ¿verdad? Si Dios nos mostrara el futuro, a cada uno de nosotros en particular, si nos mostrara el futuro y te mostrara cómo será tu futuro en las manos de Él, ¿sí? Si te mostrara. Y quizás te lo puedes imaginar, ¿verdad? Porque tenemos un poquito quizás de fe y sabemos que en Dios nuestro futuro es bueno. No sabemos cuánto es bueno, pero sin duda que es bueno. Ahora, otra pantalla y Dios te muestra el futuro, ¿sí? Pero sin Dios. ¿Cómo será? ¿Cómo será? No lo sabemos. Pero ¿qué decisión tomarías hoy?
si realmente estás ahí. El futuro con Dios y de la mano de Dios, sin duda que es bueno. No hay duda, ¿verdad? Aunque sea el 1% es bueno. Ahora el futuro sin la mano de Dios, vos solo, ahí no hay chance. Muy bien, no hay chance, ¿verdad? Que uno no quisiera vivir ahí, en ese futuro sin la mano de Dios. Es decir, sin visualizar la mano de Dios significa sin Dios, en nada. O sea, con tu manera de vivir, con tus pensamientos, con tus ideas, con las ideas de otra gente que se mueve como quiere. Y ahora, en la otra pantalla está la mano de Dios sosteniéndote, guiándote, diciéndote por dónde ir y que le creas y le obedezcas. Según Romanos 12:2, transformado, renovado, cambiado, con otras costumbres, ya no la misma que antes, sino una vida bendecida, con generación que te está siguiendo, con hijos, con hijas, con nietos que están siguiendo lo que tú realmente decidiste aquel día que Dios te mostró cómo va a ser tu futuro. Entonces siempre va a depender de nosotros, de nuestra decisión hoy. Porque aún sabiendo lo poco que sabemos, nos animamos a creer en Dios o nos animamos a no creer en Dios. Entonces nos animamos realmente a no imitar malas conductas que otros tienen, las costumbres que otros tienen, sino que más bien nos dejamos transformar, ¿sí? Por los pensamientos de Dios, y así podemos aprender cuál es la voluntad realmente para nosotros, ¿sí? Si alguien hoy le pregunta cuál es la voluntad de Dios para tu vida, usted ya sabe qué responderle, porque primero se lo va a estudiar para el fin de semana que viene, ¿sí? Para poder decirlo públicamente, de pie. Romanos 12:2 dice, no imiten las costumbres, ¿sí? Todo eso, se lo va a memorizar. No imiten las costumbres, la conducta ni la costumbre de este mundo. Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No tiene que dudar que la vida suya, la mano de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo va a ser Él? No lo sé. Sé que es buena, agradable y perfecta. Si yo dejo la vieja costumbre, si yo dejo las viejas maneras de vivir y comienzo con una nueva. De eso se trata la vida, ¿amén? De eso, con esas tres cosas: conocer la palabra de Dios, conocer la verdad de Dios y conocer el amor de Dios. Cuando nosotros nos sentimos amados, cuando nos sentimos perdonados, cuando nos sentimos llenos, realmente ahí fue que cambió la vida antes. No hay otra manera. Yo no sé cómo explicarle, pero mi vida cambió ahí cuando conocí el amor de Dios. No lo conocía, no sabía. Era Dios y Dios ahí. Pero cuando conocí el amor de Dios, cuando sentí el amor de Dios, cuando iba a la iglesia, cuando lloraba y no sabía por qué lloraba, me estaba liberando de un montón de cosas que había en mí. Que a medida que fui caminando en el proceso, me di cuenta que había cosas en mí que no sabía. Y que gracias a Dios, Dios me liberó. Yo no pienso realmente a veces si mi familia se acuerda de mí. Yo pienso que Dios está siempre acordándose de mí. No me pongo mal porque mi familia no piensa en mí. Digo mis familiares, y somos muchos. No me preocupo, no pienso así. Trato yo de pedirle a Dios, Señor, dame un tiempo para ir a visitar a mi familiar, de poder ir a honrar a mi padre, ¿verdad? Porque debo hacerlo, según la palabra de Dios. Entonces no hay rencor, no hay odio, no me pregunte cómo sucedió, pero sucedió. No hay. Y fui liberado a través de la presencia de Dios, de estar en la casa de Dios, de ser guiado por Dios, de ser renovado por Dios y de que la palabra de Dios entrara a mi vida, y ahí sí, saqué un montón de cosas que había, ideas, pensamientos, forma de vivir, creía que era así, salieron y entraron otros. Y entró la palabra de Dios. Y cuando entró la palabra de Dios, la vida de Andrés cambió. Cuando entró la palabra de Dios, fui transformado. Leía la palabra abajo del tilo hace 13 años atrás y mi esposa decía, con un cigarro en la mano, decía, ahí está el pastor. Sí, recién empezaba. Mi hermana también se reía de mí.
como gracia, pero también como burlándose, ¿verdad? Porque claro, de la nada, me viene bajo el tiro leyendo la Biblia como si fuera el gran pastor. Leía, pero no entendía. Hasta que a medida que iba leyendo, ahí iba comprendiendo ciertas cosas. Y así fue que cambié. Así fue que fui transformado. Entonces le digo a Dios, Señor, si hay que contar la historia que uno vivió, la contaremos para que otros sean transformados. Contaremos nuestro proceso, contaremos nuestras luchas, contaremos lo que hemos aprendido para que otros sean transformados y sean renovados. Y te crean, por favor, te crean como te creí. Si hay que asustarlos, los asustaré como me asustaron a mí. Me asustaron, me decían que Cristo en 3-4 años viene Cristo. No es un susto, porque ahí leo la palabra y dice que estamos en los últimos tiempos. Pero para mí el terror, si viene en 3-4 años, me quedo. No me quiero quedar. Me quiero ir contigo, Señor. Y mi familia también. La Antonella decía, ay, que venga después que yo me case, quiero casarme. Tenía 12, me parece. Así que, tranquila, ahora le toca a Román decir eso. Pero Dios es así. Dios quiere transformar nuestra manera de pensar. Dios quiere transformar nuestra manera de actuar. Nuestras conductas, nuestras costumbres tienen que cambiar. A partir de hoy tiene que cambiar. Es nuestra decisión. Yo decido, Padre, que tú me ayudes a poder cambiar. Romanos 12:2 dice que no imiten malas costumbres ni las conductas de este mundo. Ahora quiero ser transformado y renovado mediante tu palabra. Quiero aprender a que me cambies, a pensar distinto, a creer que tú me amas, a creer que puedo amar, a creer que puedo perdonar, a creer que soy un hombre que valora, a creer que soy un hombre que tiene propósito, que es sacerdote, que tiene que ser guía de su familia, de sus hijas. ¿Sabe qué responsabilidad vino para mí sobre mi vida? No tiene idea. Vino una responsabilidad pero enorme de Dios, pero con la identidad de saber que ahora ya no era un hombre que andaba por ahí viendo a quién puedo repetir o ser igual, no. Entendí que tengo identidad, Dios. Amén. Y que soy su hijo, y que Él es mi padre, y que Él me ama, y que Él me perdonó, y que Él me quiere usar. Y dice que somos sacerdotes. Cuando yo entendí que soy sacerdote de mi hogar y que tengo la responsabilidad de que la presencia de Dios mande, gobierne mi vida y se lleve a cabo conforme lo que Dios dice, las cosas cambian, porque ese es el orden de Dios. Y usted ve en la iglesia siempre en las iglesias hay más mujeres que hombres. Porque el hombre no tiene la fuerza, no tiene la capacidad de rendirse a Dios, de ver a Dios como un padre, de ver a Dios como quien es realmente. Y eso a veces realmente es un trato para mí. De hace tiempo vengo peleando de tratar de hacer algo para los hombres, de hablarles fuerte, de decirles que Dios los ama, de decirles que Dios los perdona, de que quiere usarlos, de que quiere transformarlos, de que quiere realmente que se comprometan con Él. Y que sean capaces de pedir perdón. Que sean capaces de decir, porque un hombre lo hace grande cuando se humilla y cuando reconoce su falta. Un hombre es grande cuando dice, realmente quiero cambiar y no puedo. Eso es un hombre grande. Un hombre es grande cuando realmente reconoce sus debilidades. No alguien que saca el pecho y se hace el hombrestón y... ¿Me están viendo algunos ahí? Me caliento, perdónenme. Pero es así, necesitamos ser los hombres fuertes, hombres que le crean a Dios, hombres que tengan la responsabilidad de querer amar por sobre todas las cosas. Tenemos los varones que amar a nuestra pareja como Cristo ama a la iglesia y se entregó, lo dice en su palabra, y se entregó de esa manera. Así nosotros tenemos que vivir. Lo digo siempre porque es primero una lucha para mí, para amar y respetar a mi esposa, que a veces grita medio fuerte, ¿sí? Pero en el carácter de Cristo se puede. Yo le digo que se puede, ¿verdad? Sí, se puede. Se puede amar, se puede bendecir. Así que aquellos hombres que no están y que están las mujeres solas, sigan peleando. Hasta que un día lo vean acá rendido y usted pueda reírse y decir, ahora sí te veo rendido. En una buena, ¿no? No así, sino en una buena. Ese es el deseo de Dios. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es así. Es agradable, buena y perfecta. Amén. Recuerde ese versículo, por favor, recuérdelo. Llévelo a su casa, memorícelo y va a ver cómo su vida va a cambiar. Lo va a ver, va a venir a dar testimonio y a decir, mi vida cambió el día que empecé a memorizar Romanos 12:2, que dejé de imitar las costumbres y las
¿cómo te dice? Las conductas de otros. Empecé a imitar y aprendí una nueva manera de pensar, que es la de Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Vamos a orar.